Bien, ya habíamos conversado sobre el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Para recordar el que habíamos conversado sobre una de las funciones del final de carrera en este pequeño circuito y su circuito de control ya llevado a un lenguaje eléctrico, ¿no es cierto? Entonces ya vimos la relación entre los dos. Ahora vamos a ver un poquito más sobre este dispositivo y algunas de sus clasificaciones. Bueno, al final de carrera, como pudimos habernos dado cuenta y como habíamos mencionado anteriormente, trabaja en dos modos. Puede ser modo positivo o modo negativo. Eso es básicamente como lo compran. Si lo compran normalmente abierto o normalmente cerrado. Por ejemplo, en el positivo, el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una tarea que hace que el eje se eleve, ¿no es cierto? Y se conecta con el objeto móvil con el contacto normalmente cerrado. Es decir, que este va a pasar de abierto a cerrado. Por tanto, el modo positivo es el que se le denomina uno de normalmente abierto, un final de carrera. Entonces, cuando el muelle se rompe, el sensor se queda desconectado, se queda normalmente abierto, como que si fuese su posición original. Verá, el modo positivo es que compra un final de carrera normalmente abierto. Por tanto, cuando se eleva el eje, lo que hace es cerrarse el contacto. Es decir, que cuando se acciona el final de carrera, se cierra el contacto. Eso es modo positivo. Y el modo negativo es todo lo contrario. Quiere decir que el contacto normalmente se encuentra cerrado y que cuando se acciona el eje, más bien se abre. ¿Ya? Para que se puedan considerar. Ahora aquí podemos darnos cuenta de algo importante. Cuando uno diagrama o cuando uno lee un plano eléctrico, debe interpretarlo, un plano de control eléctrico, debe interpretar lo siguiente. Cuando el interruptor se encuentra normalmente abierto, se lo grafica de esta manera. Se dan cuenta que es un pulsador hacia arriba, ¿ya? Y cuando se diagrama una conexión como interruptor normalmente cerrado, se lo diagrama de esta manera. Claro que ahora utilizan otra metodología, pero la actualidad se mezclan a veces los dos tipos, la antigua y la actual. Pero debemos conocer. ¿Se dan cuenta cómo es normalmente cerrado? Tenemos el contacto, ¿no es cierto? Y pues está cerrado. Normalmente abierto es hacia afuera y es hacia adentro normalmente cerrado en cambio. Si es la conexión como conmutador, se debe especificar el punto común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Esas son las dos formas en las que se puede adquirir un final de carrera, ¿ya? Aquí podemos darnos cuenta su modo común y los puntos de contacto. Y cómo se encuentra el circuito normalmente cerrado, ya gráficamente no como que estuviese con el dispositivo ahí, y normalmente abierto, ¿ya? Cuando se acciona, se cierra y en cambio normalmente cuando, por ejemplo, este circuito que está aquí, vemos que en reposo es normalmente cerrado y que cuando se acciona se abre. ¿Lo ven? Ya. Entonces, eso es por ese lado. También podemos analizar algo más que pertenece a los sensores de posición, son los interruptores. Tenemos interruptores simples, interruptores dobles o bipolar. Básicamente son los sencillos, ¿no es cierto? Que es como el interruptor simple que uno ve en las casas, también a modo electrónico o en pequeño tamaño, como podemos ver aquí. Al accionarlo, pues está abierto, se cierra y cierra, se abre. Listo. El interruptor doble significa que cuando se accionan ambas líneas a la vez. De esa manera puede abrir o cerrar un circuito al mismo tiempo, dos a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del interruptor simple. Cuando yo presiono se cierra, se energiza una luz en este caso. El cierre del circuito permite que se energice en este caso una luz. ¿Ya? En cambio acá el interruptor doble va a permitir que se energice dos circuitos independientes por todos lados, pero al mismo tiempo, ¿ya? Sí existen algunas aplicaciones donde se realiza que yo quiero que dos sistemas ejerzan una acción al mismo tiempo. Entonces ahí se utiliza el interruptor doble. Acá por otro lado podemos ver sobre los pulsadores. Los pulsadores se parecen a un timbre, ¿no es cierto? Que al accionar estos regresan luego a su posición original o posición inicial. Aquí podemos darnos cuenta del pulsador, que puede ser esto un parlante, por ejemplo, el caso del timbre, ¿no es cierto? Y luego al soltarlo vuelve a su posición original, que era abierto o normalmente cerrado, dependiendo de. Los pulsadores también pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. El primer ejemplo que estamos viendo es un pulsador de normalmente abierto, que al accionar se cierra y se cierra el circuito y en este caso emite un sonido. En el caso número 2 podemos ver que tenemos un pulsador normalmente cerrado y por estar así una luz se mantiene activa o energizada y por tanto luminosa, ¿no? Pero al presionarlo este contacto se abre, ¿ya? Y al abrirse esta luz se apaga. Puede ser, qué sé yo,
tengan ahí de emergencia en la puerta y cuando alguien pase active el contacto y la luz se apague y se encienda luego porque suelta el contacto y uno está pendiente. Puede ser un ejemplo u otra aplicación. De cualquier forma depende de la aplicación el uso. Ninguno es mejor que el otro. En realidad depende de la aplicación, ¿ya? Y bueno, aquí podemos ver las partes internas de un pulsador que básicamente se parece al final de carrera. Tiene igual su resorte por muelle, contacto metálico, accionador llanta, tornillo, el conductor. El final de carrera tiene muchos otros elementos y este también, solo que de manera didáctica lo podemos ver. Bueno, el final de carrera es mucho más complejo en su composición, ¿ya? Y otra vez podemos ver el dibujo de pulsador normalmente abierto y pulsador normalmente cerrado. ¿Ya? Otra cosa que también quiero que analicemos son los conmutadores. Tenemos conmutador de un circuito en varias posiciones, puede ser el unipolar y también puede ser bipolar. Primero analicemos el unipolar. Un conmutador es un elemento que establece una asociación entre una entrada y una salida de las múltiples que tiene. Esta conexión perdura en el tiempo hasta que volvemos a accionar el conmutador. El conmutador de dos posiciones tiene tres patillas, dos posiciones, tres patillas. El que es normalmente cerrado y luego cuando se cambia a normalmente abierto. La diferencia con los anteriores es que aquí no es por un accionamiento externo de un objeto, sino que por lo general el usuario hace el cambio. Ya en este caso el operador hace el cambio de una posición normalmente cerrada a una posición normalmente abierta, como ustedes pueden ver aquí. También tienen múltiples aplicaciones, especialmente en las radios viejas tienen. También en las fuentes de poder. En las fuentes de poder, en la parte de atrás, pueden darse cuenta que está de 110 y si cambian puede cambiar a 220, dependiendo de cómo se utilice. ¿Ya? Ahí tenemos este tipo de aplicación para esto y existen otras más. Otro que también es unipolar que es el que se llama de multiposiciones. Ustedes dirían, ¿por qué se llama unipolar si es de multiposiciones, no es cierto? Bueno, es porque permite una posición al mismo tiempo. Una posición a la vez, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que ir cambiando de posición. Un ejemplo podría ser el accionar del ventilador, ¿ya? Entonces, espérenme un segundito que hay un gato molestando por ahí y un perrito está también alterado. Ya regreso con ustedes. Ya volví. Bien, entonces estamos hablando sobre los conmutadores unipolares, ¿no? En este caso de multiposiciones podemos ver a lo que es el ventilador. Miren, por ejemplo, todas estas entradas de aquí son entradas digitales porque son por estados. En cambio, las analógicas, como recordarán, varían con el tiempo, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver el siguiente, que es el bipolar, el conmutador bipolar. Este elemento que puedes ver en la figura se trata de un conmutador de dos circuitos y dos posiciones, 6 contactos. Consiste en dos conmutadores de dos posiciones que se activan al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir que o están normalmente cerrados y cambian normalmente abierto, pero dos circuitos a la vez pueden hacerlo. Depende de la aplicación y se lo utiliza bastante en los circuitos electrónicos, especialmente de telecomunicaciones, pero igual la aplicación es variada y depende del programador o del diseñador quien haga el circuito, ¿ya? Básicamente es igual al anterior, pero son dos que actúan al mismo tiempo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos conversado. Aquí podemos ver el conmutador, pero el de unipolar, ¿no es cierto? Que cuando cambia permite el accionamiento, en este caso, de este otro foco, por ejemplo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y pues tenemos aquí, miren por ejemplo dependiendo de cómo lo conecten, si yo utilizo de acá, ¿verdad? Cierro el interruptor y utilizo uno doble. Cuando cambian los contactos, gira el motor en un sentido y cuando cambia el contacto, y miren, en este sentido, se dan cuenta, veamos este ejercicio. Vamos a hacerle un zoom aquí. Cierro el interruptor y la corriente pasa. En la posición en la que está actualmente, la corriente sigue la dirección del mouse, gira el motor en este sentido, como que hacia la izquierda, y luego retorna a la fuente. Ahora, cuando se acciona, el contacto que está abajo va a estar arriba, ¿verdad? Por tanto, ahí la corriente va a circular por arriba, el motor va a girar por el otro sentido, por el lado derecho, y va a retornar por este otro sentido, porque cambia de posición, hacia la fuente. ¿Se dan cuenta? Miren, y pensaban que no había una aplicación, pues sí la hay, y ese es el interruptor bipolar.
Hasta a mí me da ganas de hacer un proyectito así, creo que lo voy a hacer y en un posterior video se los voy a mostrar. ¿Ya? Bueno, ese fue el conmutador bipolar, vimos también un conmutador unipolar, ¿no es cierto? Que cambia en 2 posiciones, pero solamente son 3 contactos. El multiposiciones cambia una posición a la vez, en cambio el bipolar cambia 2 posiciones al mismo tiempo. Es bastante interesante el del motor, podríamos hacer un proyecto futuro y ahí lo vamos analizando. Ya, en los sensores de posición finalmente pudimos analizar lo que es el interruptor, ¿no es cierto? Ese es el más sencillo y el muy común, ¿no es cierto? Los pulsadores que pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados los venden en esta apariencia, ¿ya? O también en apariencia de un cuadradito o redondito, depende del modelo, pero su función es la misma, ¿ya? También tenemos el microinterruptor, que el microinterruptor es utilizado bastante, por ejemplo, en las puertas de la cocina. Cuando uno abre el anaquel se enciende una luz internamente, o en la refrigeradora para que no se complique mucho. Ya cuando el objeto entra en contacto, siempre todos estos aquí son en contacto el sensor con el objeto, porque es un sensor de posición de contacto. Ya vamos a ver unos sensores donde no necesita haber contacto entre el sensor y el objeto y este se activa. ¿Ya? Tenemos el interruptor unipolar, que ya vimos algunas aplicaciones, también el conmutador bipolar, bastante interesante en la aplicación del motor. Tenemos también el relé, que eso ya casi se lo ve más en control eléctrico, pero realmente también permite una conmutación, por ejemplo en el caso del ejemplo que hicimos de la plataforma. Ahí pues utiliza un relé auxiliar donde se energiza su bobina y los contactos del mismo se van a abrir o cerrar dependiendo de su posición original. Y bueno chicos, eso sería todo con respecto a esta parte de la unidad, puesto que la unidad de posición está dividida en 3 segmentos que vamos a ir viendo a lo largo de estas 2 semanas siguientes también, ¿ya? Bien, pero para terminar y como me sobró un poquito de tiempo, vamos a analizar perezoso, hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre hermano. Esto quiere decir que no debemos ser flojos, debemos trabajar y debemos leer. Esa es la clave para poder tener éxito en cualquier proyecto, ¿ya? E incluso a pesar de que ocurra cualquier catástrofe, asegurarnos de tener siempre trabajo y algo para nosotros. Eso es saber leer, dejar de estar viendo tanta televisión o haciendo actividades no productivas. No debemos robarnos el tiempo de Dios y debemos ser muy cautelosos en las decisiones que tomamos, y una de ellas es no ser flojos, ¿ya? Así que bueno, esa es una recomendación que les dejo para que piensen, y espero que les haya gustado esta clase, y de paso pues hagan el ejercicio del motor. Yo la voy a hacer en un futuro, las voy a proyectar aquí también para que la vean, y me gustaría en realidad que la hagan ustedes para que puedan verla accionar. Verán que los finales de carrera que analizamos aquí se utilizan en gran cantidad. E incluso dan trabajo eso, por ejemplo, todo lo que hacen cocinas, lo que hacen anaqueles, todos siempre quieren que cuando abra la puerta del armario, del ropero, de lo que sea, se ilumine algo adentro. Y no puedes poner el interruptor ahí, no puedes. Ellos simplemente quieren que al abrir la puerta todo eso suceda de manera espontánea. Y ahí, por ejemplo, se utilizan finales de carrera y quedan muy bien. Y son muy didácticos y no se ven, es lo que más quieren, lo que no se vea. ¿Sí? Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que se encuentren bien y nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao. Descansen.